pero es que no, el ser humano no coincide con este planeta. ¿Cómo fue que aquel primer homínido pensó y razonó de cierta forma y fue consciente de su propia existencia? Otra cosa, tiene que ser otra cosa. Algo, es verdad, no humano, no con nuestro mismo sistema moral y ético, pero no un Dios. Un Dios no es eso. A todos ellos se les desvió el mensaje original y por esto mismo aquellos antiguos extraterrestres que crearon esa ingeniería genética pues fueron olvidados y reemplazados por dioses, básicamente. Si todas las especies no llegaron a tener como este desarrollo o esta evolución que tuvimos los seres humanos, pues la respuesta fácil es, bueno, hubo una intervención. No sería la primera prueba que hizo. No. Ya habrían acabado con diversos tipos de seres que existieron tal vez en la Tierra, tal vez en Marte, tal vez en otros lugares del universo. O aquí mismo, sí es cierto, como dices, aquí mismo en la Tierra. Hay una vasta historia gigantesca de seres que fueron los dominantes en el planeta previos a nosotros. Él dijo, nosotros no fuimos creados como somos ahora, fuimos modificados, fuimos hechos nuevamente. Y lo hicieron seres que no eran de este mundo. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo con una temática que nos ha estado gustando últimamente. Sí, fíjate que sí. El día de hoy traemos un tema que nos remonta a unos episodios en los cuales hablamos de una teoría bastante extraña que mencionábamos de tal vez que el ser humano en la antigüedad tuvo tecnología extraña y hay evidencias, ¿no? Avanzada y todo, que no concuerda. Pero lo que traemos el día de hoy es que en realidad todo esto tal vez no es una casualidad. Es algo que se conecta con muchas literaturas antiguas, libros que hablaban de una conexión directa de nosotros con un linaje divino o algo externo a la Tierra. Sí, fíjate que esto que hemos estado hablando últimamente, que sí parece una auténtica locura, y la verdad en los comentarios nos lo hacen saber mucho a veces, ¿no? Pero fíjate que entre más leo y entre más investigo de esto, más me quedo con que a lo mejor y esto sí está pasando, sí pasó, ¿no? Y es sumamente extraño y anómalo pensarlo, pero es que no, el ser humano no coincide con este planeta. No coincide y es algo extraño, pues. Y bueno, en este capítulo vamos a intentar tratar de ver de dónde vinimos realmente. Llegar a un origen, pero sí, de una forma alternativa. Aquel linaje, pues, que tal vez si viene del exterior o de algo supremo. Pero bueno, quédense si es que a ustedes les interesan estos temas que se relacionan con todas estas teorías locas que la verdad nos encanta abordar acá. Así que si eres nuevo, si vas llegando por algún destino tal vez del universo, pues muchas gracias, suscríbete a este canal, deja tu like y nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. También puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y el buen Mike Mike que está atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Sentí que hablé muy rápido. Sí, de repente se nos va ahí un poquito la velocidad. Pero... Oye, fíjate que antes de comenzar me gustaría establecer un par de cositas, ¿no? De entrada darle un poquito más de peso a estas afirmaciones que acabo de hacer. Porque sí es cierto que hemos hablado ya en anterioridad con el tema de la evolución del ser humano, ¿no? Que también hay como ciertos matices extraños dentro de nuestra propia evolución. Pero quisiera hablar como un poquito del origen de nuestro planeta como tal, ¿no? Hablar de nuestro planeta y de su biodiversidad, y el hecho de que nosotros hayamos, pues algunos teóricos dicen que venimos desde el mar, que se fue desarrollando la vida, etcétera, ¿no? Sí. Pero llegar a este punto, es muy curioso cómo el ser humano claramente, y no es por antropocentrista, pero claramente es la especie dominante, ¿no? Es la especie dominante de el este día planeta, de hoy. indiscutiblemente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos distanciamos tanto de la naturaleza? Esas son las preguntas que inician estas teorías, porque algo sí está muy diferente en nosotros de entrada desde la anatomía. Ya hablamos de la glándula pineal también alguna vez, y
este pequeño órgano que tenemos nosotros dentro de los dos hemisferios, derecho e izquierdo, que nos hace de alguna manera tener una conexión indirecta con lo que no es físico, con aquellas cosas que son más etéreas y que en realidad no existen. Eso no pasa con las otras especies, pues, ¿no? Aquí realmente sí parece que algo interfirió con nuestra evolución. O lo que le llaman el código genético, básicamente. O con nuestro código genético. Y lo cierto es que para hablar de este tipo de cosas, la misma historia, el mismo estudio antropológico se basa en las Sagradas Escrituras, siempre. Algunas personas a lo mejor y dirán, ay, ustedes siempre están hablando de la Biblia y del Antiguo Testamento. Lo cierto es que no tenemos otra referencia, no hay otros escritos documentados del ser humano en el que empieza a contar su propia historia. Por eso hay veces que las escrituras es el único lugar en el que nosotros podemos basar nuestras tesis para desarrollar todo esto que luego nos lleva a puntos muchísimo muy lejanos con respecto al entendimiento normal de las cosas. Claro, sí, en el caso incluso de tanto de la antigua Sumeria como del antiguo Egipto, que también ellos tienen sus propios escritos relacionados al ámbito espiritual. También es una parte muy, muy interesante para los antropólogos de estudiar. Claro. La religión, o sea, el hecho de las creencias, cómo se manejaban las antiguas culturas en torno incluso a las jerarquías, a cómo estaba desarrollada, digamos que de cierta forma, la forma de ver el mundo del ser humano, la cosmología. Es muy interesante ver y analizar al ser humano desde ese punto, porque desde ahí te puedes dar cuenta realmente qué era lo que percibía de su entorno. Y no refiriéndonos propiamente al ámbito de que pues veían fantasmas y dioses por todos lados. No propiamente en ese sentido, sino que realmente es una forma en la que hoy en día se puede estudiar esa visión a través de una metodología tal vez un poco más estructurada por el método científico. Irnos más por la rama lógica de las cosas. Tal vez y aquello que veían como un dios supremo que hacía que las calles se inundaran en aquellos años, pues hoy en día podríamos determinar que eran no sé, una tormenta. Unas tormentas, sí, la condensación del agua, que se almacena en las nubes. Ya la reinterpretación es lo que nos permite a nosotros estudiar el contexto histórico. Entonces, por eso es importante los escritos antiguos, incluso si se tratan de religión y de espiritualidad. Incluso si son muy fantasiosos, porque de ahí partes, porque si estás hablándome de unas referencias históricas de escritos de personas que fueron documentando sus días y días, aparecen estos seres. Innegablemente en todas y cada una de las culturas del planeta Tierra aparecen seres superiores, en todas. Sí, y hay como una relación, y es una de las razones por las cuales traemos este tema a la mesa, y es que en muchas de estas antiguas culturas, de estos antiguos escritos, se mencionan cosas relacionadas a un linaje directo con estas deidades o con estas entidades supremas, ¿no? Es que esa es como la conclusión que llegas, porque si todas las especies no llegaron a tener como este desarrollo o esta evolución que tuvimos los seres humanos, pues la respuesta fácil es, bueno, hubo una intervención. Sí. Hubo una intervención ya sea divina y bueno, ahora vamos a entender qué es lo divino entonces. Creo que de las grandes preguntas y de las cosas que más se ha cuestionado incluso la ciencia, porque no deja de ser una teoría, la teoría evolutiva, lo hemos dicho muchas veces. Sí, es cierto. Pero algo que siempre nos hemos preguntado es por qué, en qué momento el ser humano empezó realmente a ser un ser humano como lo conocemos hoy en día, más allá de determinarlo como Homo sapiens, sino que cómo fue que aquel primer homínido pensó y razonó de cierta forma y fue consciente de su propia existencia. Y es ahí donde dicen que ocurrió esta como intervención divina, o de cierta forma algunos lo mencionan como un tipo de hibridaje de algún tipo de ser con otro que hizo que fuésemos lo que somos hoy en día. Y algunos dicen que esta intervención, ¿por qué no había pasado? O porque en la historia del mundo realmente el ser humano no tiene millones de años como se pudiera pensar. Si así, como otras especies. Exacto, como otras especies. ¿Por qué no pasa eso? Porque hubo un momento específico en la historia en el que el ser humano empezó a existir, siendo que ya había homínidos antes. Bueno, muchos dicen que es justo por esto, porque la intervención vino de fuera de este mundo. Y es ahí la respuesta de por qué muchas culturas empezaron a adorar todo aquello que venía del cielo.
porque directamente lo vieron como sus padres, como lo que nos creó directamente. Desde hablar de los primeros escritos que existen, antiguos, relacionados a esta hibridación o a esta mezcla de la sangre divina para la creación del ser humano, pues podemos remontarnos a las tablillas sumerias. Por supuesto, sabemos que esas son la primera vez que se encontró escrita la historia del hombre, hasta nuestra historia del día de hoy. La pregunta aquí es, ¿esa fue la primera vez? O sea, y es una pregunta que se puede responder con otro tipo de capítulo que quizá después hagamos, ¿no? Sí. Pero eso es lo interesante, porque parece como si el ser humano hubiera aparecido de la nada y... con Adán y Eva, por ejemplo, ya eran un hombre desarrollado. Un homo sapiens, ya, o sea, sí, desarrollado, y una mujer también desarrollada totalmente. Sí, eso no puede ser posible en cuestión como la teoría evolutiva. Por eso en esos entonces Charles Darwin fue tan criticado también, porque decían, es que no tiene sentido lo que estás diciendo, porque se sabe que Dios creó a Adán y Eva y desde ahí. Pero obviamente no fue así, la evolución tardó muchísimo más de lo que quizá creemos, o quizá no. Quizá existió ese brinco. A lo mejor sí hubo un brinco así. Es por eso la pregunta, y justo el episodio, es por eso, porque este código genético que contenemos hoy en día realmente tiene algo más. Muchos dicen que el ADN como tal es la firma de Dios, así la menciona. ¿Tal cual? Es la forma en cómo todos los seres humanos estamos de alguna manera registrados como algo, una creación de algo, ¿no? Curiosamente que todos tengamos como esta misma forma de ADN, pues es algo curioso. Obviamente que es parte del misterio de la ciencia, y la ciencia lo sigue investigando y seguimos en avances en torno a muchas teorías que derivan de eso, que no es el episodio donde hablaremos de eso, pero sí es importante mencionarlo porque desde aquellas culturas, hablando por ejemplo de esta de Atrahasis, que es una de los escritos que se encuentran en las antiguas tablillas sumerias, que se encontraron no hace tanto tiempo, ¿no? Hablan de cómo la sangre de un dios rebelde fue usada como un tipo de mezcla en un recipiente de arcilla, y de ahí muchos interpretan que de alguna manera esa sangre de aquel dios nos creó a todos, ¿no? De ahí se generó el ser humano, y estos seres humanos, ¿para qué fueron utilizados en aquel tiempo? Según estos antiguos escritos, los seres humanos, para rendirles culto a las deidades, pues lo que hacían es la agricultura, la construcción, empezaron a hacer lo que hoy en día pues es el conocimiento puro, ¿no? Y lo que nos hace ser una civilización pues ya en estos términos ya tecnológica, avanzada, etcétera. Sí, autosustentable y todo. Se dice que la antigua Sumeria tuvo mucho más de lo que hoy en día se piensa, o sea, tuvo más avances arquitectónicos, en términos también de avances en conocimiento de agricultura, de astronomía, de matemática, etcétera, más de lo que pensamos. Realmente lo que se sabe es por los escritos que hemos encontrado en estas escrituras cuneiformes. Y ojo, lo que sé también, lo que se ha interpretado de las tablillas, porque por ahí está este personaje, ¿no? Zacarías Sitchin. Sí. Que él relata una historia que quizá pueda confundir a alguno, pues. Claro. De Nibiru, de este planeta. ¿Cómo le decía? El 11º planeta, algo así, ¿no? Que daba una vuelta a todo el sistema solar en unos 3,000 y feria años, y que esas personas, bueno, esos seres que viajaban dentro de ese planeta, pues fueron quienes nos hibridaron, y de ahí todo el relato de Enki y todo esto. Sí. Cabe mencionar que lo que menciona el señor Zacarías Sitchin hasta el día de hoy no ha tenido ningún sustento, ¿no? No, realmente es una reinterpretación, porque a mencionar, por ejemplo, Nibiru sí existe dentro de los escritos sumerios como cuerpo celeste. Eso sí es una realidad. Hay varias cosas que, como en muchas de las teorías de conspiración, el gran secreto para que muchas personas crean en las teorías es un poquito de verdad. Un poquito de verdad mezclado con un montón de mentiras. Sí. La verdad es que dentro de estas reinterpretaciones de Zacarías Sitchin hay sentido en algunas cosas. Sí, sí. No hablo de la parte tal vez cósmica, directamente de manipulación genética extraterrestre como lo plantea. Es que lo cierto es que Zacarías Sitchin sí relata esa historia de una manera bien novelesca, Sí. En el que hay personajes. Podrías hacer una película fácilmente. Totalmente. Si el señor vendió libros como panes. Sí. ¿no? De hecho, podría ser muy similar a Dune, por ejemplo, estas películas. Por ejemplo, muy parecidas. Ese carácter así como de
espacial, pero medio de tribus y así. Pero, de nuevo, no es algo que esté confirmado. Exacto. Hay otros escritos que ya son más directamente relacionados a la parte canónica de la Biblia. Exacto. Donde ya podemos mencionar al Génesis, donde se menciona que los hijos de Dios vieron que las mujeres humanas eran hermosas y tuvieron hijos con ellas. Y nacieron los Nefilim, aquellos gigantes que sí, también están mencionados en el libro de Enoch. Algunos sabrán esta información, pero en el libro de Enoch también hay otro dato interesante que menciona algo muy parecido a esto, pero lo menciona a través de unos personajes llamados los vigilantes. Estos vigilantes, todos los asocian con ángeles, y es lo que todos pensamos, son ángeles. Algunos dicen que no, hay otros analistas que dicen que no. Será ahora sí que tu interpretación de qué es un ángel. Exacto. ¿No? Bueno, estos vigilantes también engendran hijos con mujeres humanas porque se enamoran de ellas y de alguna manera se corrompen y se vuelven esos famosos ángeles caídos. Y de ahí es donde nacen estos también Nefilims, aquellos gigantes, como un tipo de aberración o algo que nace en la tierra. Pero ¿qué tal si no todo eran Nefilims? Es algo que muchos han planteado. O sea, ¿qué tal si también nacieron ciertos seres humanos que son los que conocemos hoy en día? Tal vez aquellas mujeres que no eran mujeres humanas, tal vez eran mujeres que todavía no eran hembras no pensantes. Mira, ahí yo me quisiera remontar un poquito a lo que es la mitología griega. Tú, por ejemplo, ¿sabías que todos los cíclopes, esta bestia mitológica griega, todos los cíclopes son hijos de Poseidón? Creo haber escuchado que es como que el padre de las bestias, ¿no? Algo así. Algo así. Y es que no nomás se resumía a Poseidón. O sea, realmente todos los dioses del Olimpo, Zeus, Hades, todos ellos procreaban con los humanos y creaban semidioses o bestias. El Minotauro, el Cíclope, todos estos seres que son pues mitológicos evidentemente, eran demostrados como en esas leyendas, en esas historias como pues monstruos que atacaban o aterraban a los guerreros, etcétera. Obviamente que, por ejemplo, el tema de los cíclopes se entiende hoy en día como una confusión entre historiadores, porque en esas tierras en Grecia los elefantes dejaban unos cráneos, o incluso los mamuts que en ese entonces había, pues no, los que eran fosilizados, eran unos cráneos grandotes, que vamos a poner aquí la imagen, en el que justo en medio tenían un hoyo. ¿Nunca has visto estos cráneos? Muy, muy extraños, parecen críptidos. Parecen críptidos y parecen cíclopes, o sea, parece que había nada más una cuenca ocular. Sin embargo, pues no, ya es la estructura ósea. Es la pura estructura ósea. Sin embargo, si tomamos un poquito de esta mitología griega y la asociamos como a lo que nos estás comentando del libro de Enoch y de los Nephilims, el hecho de que no todas las procreaciones de ángeles con seres humanos fueran monstruos o bestias, también se recuerda un poquito en la mitología griega, porque al igual que los cíclopes y todo esto, pues los semidioses, Hércules y todos estos también eran semidioses. Sí. Y no eran bestias. No eran bestias. Entonces, y de hecho esto que estamos mencionando se puede conectar muy fácilmente con una gran corriente mística y filosófica que es el gnosticismo. El gnosticismo últimamente ha sido muy protagónico aquí, ¿eh? El gnosticismo es esta rama mística que nos dice, al igual que incluso la cábala, porque la cábala también te habla mucho de esta parte, de que el ser humano sí proviene de una esencia divina. Sí. O sea, y de hecho somos materia divina. Al final de cuentas, el cuerpo es un recipiente material que solamente nos aprisiona en este demiurgo, que es como una realidad. Como una realidad alterna. Impuesta, una realidad impuesta. Sí. Bueno, por esto mismo es que, digamos que de cierta forma el libro de Enoch sí se puede conectar con varias corrientes místicas y filosóficas, porque esta mezcla que existe entre aquellos seres que llegaron e hibridaron con aquellos homínidos, porque ni siquiera eran seres pensantes como nosotros. Ajá. Para aquel momento, la creación que estaba desarrollándose por la entidad divina que sería Dios para aquellos años, él estaba creando algo, estaba creando aquellos primeros seres, aquellas primeras almas que iban a existir, y llegan estos seres y crean aberraciones, empiezan a poblar y a manchar aquella creación que este Dios había hecho, ¿no?
Entonces, es de ahí donde deriva el tema del diluvio universal. Claro. O sea, que el diluvio universal existiese fue para volver a limpiar el mundo y volver a crear nuevos seres humanos, ahora sí, meramente humanos. Y es que fíjate, quisiera nada más decir algo, porque el mencionar que esto era un dios es por mero facilidad y practicidad, ¿no? Sí. Yo la verdad, yo no considero que eso haya sido Dios. Era, bueno, básicamente como la historia lo registró o como lo recuerda, pero pensemos en Dios no como un ser que hace cosas, sino Dios es el todo, ¿no? Dios Sí. es la naturaleza, es todo lo que sientes y no puedes explicar. El hablar de un Dios que hace esto le quita las propiedades divinas a aquello que se supone que sí es Dios. O sea, Dios no es algo, Dios es todo. Es todo. Entonces, si partimos desde ahí, entonces estaríamos hablando que este Dios que creó a los seres, y a la naturaleza, a nosotros y todo, pues no es un Dios, es un ser, una entidad. Pues suprema, ¿no? O sea, claro, o sea, magnífica. Infinitamente más poderosa que nosotros en inteligencia y tecnología. Pero al fin de cuentas es un ser. Un ser que al hacer esto, pues de alguna manera tenía como una agenda, pues tenía algo que hacer. Y cuando lo hace y esto no le sale como es planeado, porque se empieza a degenerar la especie y la creación, pues él, como cualquier científico, pues empieza de nuevo el experimento. Claro. Y es ahí donde entra el diluvio universal y destruye, hasta de cuenta, todo lo que él había creado para volver a empezar, pues, ¿no? Y es que en esta parte vuelve a entrar el tema de que tal vez si esta alteración genética volvió a existir. Eso yo lo tengo. Y es que yo incluso pienso que ni siquiera fue la primera, ¿eh? No. O sea, bueno, si esto se trata de esta alteración de una alteración genética, de una creación, etcétera, de una entidad que puede generar, o sea, de alguna manera vida o experimentar como si fuéramos tipo homúnculos o algo por el estilo, no sería la primera prueba que hizo. No. Ya habrían acabado con diversos tipos de seres que existieron tal vez en la Tierra, tal vez en Marte, tal vez en otros lugares del universo. O aquí mismo, sí es cierto, como dices, aquí mismo en la Tierra. Hay una vasta historia gigantesca de seres que fueron los dominantes en el planeta previos a nosotros. Sí. Y dices tú... Y no quiero mencionar el tema de dinosaurios, porque el tema de dinosaurios es un tema sumamente complejo e interesante de analizar, pero así como humanos, también está extraño, pues. Sí. Yo creo que esta etapa en la que se menciona el diluvio universal es muy interesante, no solamente porque se habla de que en muchas culturas se vio esto mismo, o se narró esto mismo, hablando desde el relato de Utnapishtim de la antigua Sumeria, hasta tal vez esta toma de información y plagio de alguna manera del Arca de Noé, porque es básicamente la misma historia, o sea, es lo mismo, solo que tomado años después y de alguna manera popularizado para aquellos nuevos adeptos de una religión que iba a ser la más popular del mundo. Claro. Pero sí, el Arca de Noé básicamente habla de una persona que fue encomendada a llevar a todos los animales en un arca gigante. ¿Eso es posible? Pues no es posible. La verdad es que no. Yo le he dado muchas vueltas y digo yo, incluso para nuestra tecnología, estas edades y estas épocas, está sumamente difícil. Si hay un proyecto en el que se está tratando de recopilar la mayor cantidad de semillas y todo esto para un posible Armagedón, y no se pueden conseguir todas. No se puede. Es imposible. Y hay una forma en la que muchos teóricos alternativos han planteado que se pudo haber dado de alguna forma la materia genética de cada animal del mundo, y es la incubación. Exactamente, como en Jurassic Park. Exacto, y estamos hablando de una incubación tecnológica compleja. O sea, estamos hablando de que el Arca de Noé sería más bien una estación tipo laboratorio impresionante, con una capacidad absurda para poder contener toda la materia genética del mundo, no solamente de los animales, sino también de los seres humanos. Porque ¿qué pasa? Noé, ¿con quién se va? Con su familia. ¿Qué pasaría si la familia engendra con la propia familia? Aberraciones genéticas. Sí. Habría fallas. Pero ¿qué pasaría con la fecundación in vitro? Con ese tipo de tecnología que ya es más contemporánea.
pues tal vez sí podría desarrollarse, sí, Es posible. una humanidad. Sí, sí, es posible y es una locura, pero... Suena como una completa locura y estoy de acuerdo. Oye, pero ¿es eso o decir que todas las Sagradas Escrituras son falsas? Exacto. Ahora nos estamos yendo por esta rama, ¿no? Estamos intentando indagar en esos orígenes extraños que nos plantea la historia, porque históricamente no sabemos exactamente qué pasó, más que estos escritos. Exactamente. Esta es la información que hay canónicamente en la historia. O sea, no hay más. Oye, pero ahora, ¿qué dicen los que sí saben de lo que están hablando? Está este señor que es Paul Wallis, que por ahí estuvimos leyendo un poquito de este señor y fíjate que es muy destacado dentro de estas teorías extrañas del ADN de los dioses. Sí. Porque de entrada este señor es un eclesiástico, güey. Este señor tuvo una formación de ministro y fue líder dentro de la iglesia de anglicana en Australia. Él tiene un bagaje teológico grande. Y es curioso que estas cosas que estamos hablando, el plantear una tesis de ADN extraterrestre para nosotros y de los dioses y todo esto, no es nada más de las mentes de los teóricos conspiratorios así como nosotros. Ajá. Hay personas que estudian las Sagradas Escrituras y dan también con estas conclusiones, entre ellas este señor. Este señor plantea exactamente las cosas que estamos hablando en este capítulo, pues. De entrada, él duró 30 años como eclesiástico, ¿no? Cosa que lo hace ser un estudioso, obviamente, de las escrituras. Sí. O sea, durante su análisis profundo de los textos bíblicos, él comenzó a notar, pues, estas anomalías que existen así, estas coincidencias que dices, bueno, esto no me cuadra realmente. Y sobre todo de algo muy específico, que es estas anomalías lingüísticas. Él empieza como a ver estas traducciones de arameo a hebreo, a lo que tú quieras, y estas traducciones que se van perdiendo información unas de otras, y él se fue hasta la raíz del Antiguo Testamento. Y Wallis plantea algo que es sumamente interesante, porque él plantea que muchos de los dioses mencionados en los textos sagrados no eran seres espirituales, sino que eran literalmente visitantes de otros mundos con tecnología avanzada. Así como el mencionado Yahvé. Como Yahvé y todo esto. O estos Elohim también. Y hay uno en particular, Elohim. Elohim, dentro de lo que es la vasta cantidad de nombres que ha recibido Dios a lo largo de la historia. Yahvé, Jehová, Elohim. De todos ellos se dio cuenta de que Elohim tenía un error de traducción. Okay. Tenía un error de traducción. Él dice, espérate, es que Elohim es una palabra que traducida comúnmente pues es Dios, ¿no? Como te digo, es uno de los nombres de los dioses. Pero no, él dice, Elohim no tiene sentido porque Elohim debería de entenderse en plural, como los poderosos o los que vinieron del cielo. Okay. De ahí imagínate 30 años de estudio eclesiástico, teológico, y se topa con algo así. Imagínate el cambio de paradigma que tuvo el Señor, al punto de que empieza a reinterpretar todo aquello que había leído con esa palabra. Imagínate, o sea, las narraciones tanto del Génesis, del Éxodo y de Ezequiel, del profeta Ezequiel, entre otras, describen ahora sí que tecnología avanzada, naves voladoras y toda clase de cosas que son una locura. Imagínate la chopa cómo le tronó al vato. Sí, este señor tiene un libro o dos libros. Uno se llama Escapando del Edén y otro que se llama Las cicatrices del Edén, creo. Ajá. Donde habla como de estas teorías así súper... Bueno, es uno de los que más... digamos que de los teóricos más enfocados en el ámbito bíblico conectado con ufología. O sea, sí está bastante interesante todo lo que plantea, sobre todo porque habla mucho de esta parte de nuestros orígenes, ¿no? Como de pensar que venimos propiamente a Adán y Eva, pues es absurdo, ¿no? Sí, bueno. Realmente ese es uno de los planteamientos que incluso muchos teóricos han dicho. O sea, Adán y Eva no tienen sentido. No tienen sentido. No tienen sentido, a menos que sean básicamente como una interpretación de lo metafórica de lo que fueron seres humanos antiguos. Seres humanos que de alguna manera sí fueron corruptos por algo, por entidades que también, si lo vemos desde una metáfora, entidades que pueden estar relacionadas o conectadas con los reptiles, por ejemplo. Es una de las interpretaciones que se le ha dado a esta historia de Adán y Eva, ¿no? Sí, y fíjate, dentro de esto del Elohim,
él se da cuenta y reporta ante sus superiores eclesiásticos y como que nadie lo pela realmente. Y él empieza a desarrollar una teoría que me llama la atención y creo que es muy válida dentro de su tesis del Elohim como plural, que él menciona que esta verdad en realidad fue una supresión, güey. O sea, fue una censura deliberada de las autoridades eclesiásticas de esos tiempos. ¿Por qué? Porque él empieza a irse para atrás y tú te acuerdas del capítulo de Lucifer, en el que hablábamos de que a Lucifer se le asociaba también con tanto el lucero del alba y todo esto, al tema de uno de los últimos reyes de Babilonia. Ajá, sí. Bueno, pues Paul dice que esta historia se empezó a reescribir desde la caída de Babilonia. Ok. Entonces tiene un poco de sentido el hecho de que resulta que el último de los reyes de Babilonia resultó ser el diablo también. Es como una polarización. Una polarización gigantesca de vamos a agarrar a este villano y desde aquí vamos a empezar a reescribir la historia. Desde ahí él empieza a notar este hecho de Elohim, pues, ¿no? Okay. Y de que es en plural, no es Dios. En todo caso sería dioses. Ok. Esto está raro. ¿Y crees, realmente que sí fuesen dioses o realmente como entidades que coexistían con nosotros al mismo nivel? No, bueno, es que como yo siempre digo, no, siempre hay escalas de realidad. Sí. Puede ser que para mí ahorita el café que te estás tomando es un dios para mí, ¿no? Ajá. Los granos del café. Los granos del café son dioses, ¿no? Ajá. Puede ser, es más bien como una forma de expresarte. Si me preguntas a mí si estos seres que llegaron a crearnos, a hibridarnos o lo que tú quieras, son dioses, para mí no lo son. ¿Por qué? Porque para mí el entendimiento de Dios es mucho más allá de alguien que tenga una agenda o algo. Porque sí es cierto que el discurso, digamos, de un arca de la alianza, en el que es el poder de Dios para recuperar Tierra Santa de Jerusalén, de todos los fenicios y todo el mundo, pues sí, o sea, dices, claro que en este caso, pues Dios es el bueno. Sin embargo, ¿qué cuentan los otros? Los otros no creen que ese Dios sea el bueno, güey. A los que creían en Dagón y luego Dagón cae y se le cae la cabeza y todo, ellos, pues, no es el bueno ese Dios. Entonces, por eso yo digo, es otra cosa, tiene que ser otra cosa. Algo, es verdad, no humano, no con nuestro mismo sistema moral y ético, pero no un Dios. Un Dios no es eso, pues. Claro. De hecho, fíjate que algo que yo creo que podría ser una gran teoría en torno a todo este tema de nuestra alteración genética, cómo el ADN sí puede venir como de cierta forma de estas entidades, tal vez diseñado o prediseñado, no propiamente de ellos, puede que sí, puede que no, eso depende de cada teoría. En realidad, por ejemplo, existen diversos teóricos que hablan del hibridaje, y hablo desde entidades pues extraterrestres, o sea, seres que tienen muchos años manipulando la genética humana o intentando encontrar un punto de balance donde el ser humano pueda, o más bien ellos puedan adentrarse en la civilización humana y ser la especie dominante del mundo. Es que fíjate que Paul Wallis no dista mucho de eso que estás diciendo. Él de alguna manera lo confirma porque se va y se pone a investigar otras culturas, entre ellos los Anunnakis, ¿no? Obviamente. Claro. Que pues su historia, su relato habla de que estos dioses bajaron y crearon al hombre. Unos dicen que para trabajar, otros que para como extender su dominio, etcétera, ¿no? Sí. Pero existe que son los dioses del Popol Vuh. Los dioses del Popol Vuh que en sus leyendas hablan pues de que estos mismos dioses fallaron varias veces antes de llegar a lo que es hoy el día el hombre, el ser humano. Okay. Entonces habla así como sí justifica de alguna manera los ciclos de vida, las extinciones, los diluvios universales y todo eso, incluso los mitos egipcios donde los Neteru, que son los seres que descienden del cielo con el conocimiento para que pues los humanos construyan, sean autosuficientes, como lo mencionábamos ahorita. Y es curioso porque, fíjate, más allá de ser esto una blasfemia, ¿no? O una herejía o algo así como sumamente raro, Paul Wallis yo no lo considero alguien que vaya en contra de Dios al decir estas cosas. Okay. ¿Por qué? Porque él se plantea varias preguntas. Él dice, ¿y si nuestros creadores no eran divinos?
sino científicos de otro mundo. Eso no descalifica a Dios como tal, simplemente lo pone como en una posición arriba, claro, y a estos seres como otra cosa. Como falsos. Y es algo que yo empato mucho, O sea, yo sí podría decir que creo un poco en esta pregunta, como deslindándote un poquito de lo que es, digamos, esta blasfemia, pues, que es decir, es que no eran dioses. No, porque Dios es mucho más grande que esto, ¿no? Él dice algo que me llamó mucho la atención y que me gustó, porque si él está planteando que esto se sabe, pues, ¿no? O sea, que esto del hibridaje ha sido parte de un plan desde iglesias previas a la iglesia. Claro. O sea, como que esto se sabe dentro de los círculos eclesiásticos de más poder, las élites eclesiásticas. Y a él le llama la atención, pues, que toda esta información esté escondida, ¿no? Que esté perdida. Y él dice, la verdad no teme la investigación, güey. Y sí es cierto. Sí. Porque a cuántas personas que han estado dentro de este camino de la gnosis, de querer como saber la verdad de lo que nos están contando, los han ridiculizado, los han descomulado también. Por ejemplo, este señor ya no puede dar misas ni nada, o sea, quedó totalmente exiliado de lo que es el credo. Él dice, la verdad no teme la investigación, la verdad, ¿por qué, si me estás diciendo tú la verdad, por qué temes que yo me meta a investigar, güey? Claro. Pues evidentemente no es verdad. Hay algo que estás ocultando. Hay algo que estás ocultando. Si nos vamos como en esta línea cronológica, en esta línea del tiempo, podríamos decir que el plan antiguo de los Elohim era que, pues, de alguna forma crear al ser humano, o del Elohim, o de quien tú quieras, ¿no? Ser. Esta deidad suprema, que de alguna manera hay una etapa, o sea, y lo digo por tanto la antigua Sumeria como el libro de Enoch, y tal vez un poco de esto que mencionamos del Génesis, donde se habla que en la creencia antigua hubo un momento histórico en el que aquellos seres descendieron y procrearon con homínidos, por lo menos, o humanos, no lo sabemos. Crearon aberraciones y de ahí derivó un diluvio universal donde se hizo un gran reset. Este gran reset fue la posición perfecta para que aquel Dios que había generado a aquellos primeros seres humanos como una primera prueba genética relativamente exitosa, dijo, bueno, tengo que eliminar, porque aquellos que me traicionaron pues arruinaron mi experimento, ¿no? Tenemos que recrear nuevamente al ser humano, volver a hacer el código genético perfeccionado para llevar al humano a evolucionar como debe evolucionar. Y es ahí que después del diluvio se empiezan a desarrollar las civilizaciones, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en este punto histórico hubo un lapso de tiempo grandísimo donde todo eso desapareció. Parece ser como que dijeron, bueno, ya vamos a dejar que corran un par de años, prácticamente 2000 años, porque fue hasta 1947 cuando empieza nuevamente la oleada de contactismo, de ovnis, todo esto, y nuevamente empiezan los temas de que hay seres fuera de este mundo que están alterando genéticamente a seres humanos. Sí. Hasta 1940. Tal vez no existan registros antiguos por algo, o tal vez definitivamente desaparecieron, pues prácticamente, no sé, 3000 años. Y estoy hablando de que ni siquiera fueron más años, porque al final de cuentas el diluvio cuando fue no sabemos. No sabemos con certeza. Pero ¿por qué desapareció en tantos años y por qué apenas hace unos pocos años se volvió a alterar o se empezó a alterar el código genético según aquellos que dicen haber sido pues abducidos, haber sido contactados, e incluso algunos dicen haber procreado con estos seres? Sí, eso es una gran pregunta, O sea, porque ¿qué significa? ¿Que ya estamos listos o algo así? Eso es lo que yo supondría en término evolutivo. Como en cuestión de adentrándote a esta historia, tú dirías, pues a lo mejor ya estamos listos. Y es que, por ejemplo, David Jacobs, que es este señor que es uno de el principal teórico del tema de hibridaje extraterrestre, él es quien plantea como estas etapas del hibridaje, en las que son 3 fases básicamente. Hay unos que dicen que 4, pero las 3 son las elementales, donde el híbrido extraterrestre, y de alguna manera quiere llegar a la perfección de un humano extraterrestre. O sea, esta combinación en la que tenga todas las habilidades tanto de un ser civilizado humano
como las de una entidad gris o un pleiadiano, o como quieran ver, pero que son características, telepatía, inteligencia superior, dominio de habilidades, pues sí, extrasensoriales, etcétera, ¿no? Tienen como que muchos atributos que el ser humano tarda muchos años, o solamente algunos seres humanos tienen esas habilidades. Uy, ahorita te voy a contar un poquito de eso. Y yo creo que de cierta forma estas 3 etapas, ¿no? Que ya al final de cuentas llegan a la tercera y ya se consigue tener a este híbrido perfecto que está entre nosotros, que seguramente es tu vecino o lo que tú quieras, ¿no? O sea, es lo que dicen. Eso es lo que David Jacobs propone, que ellos ya están entre nosotros. Y de hecho tiene un libro que se llama así, creo que están entre nosotros y no sé qué. Pero así lo dice. Aquellos híbridos están entre... Es el secretario del presidente de tal país. O sea, no es el presidente, pero es el que está ahí enseguida. O es la persona que está en una estación nuclear donde con un botón podría acabar con todo. Es el asistente de ahí. Exacto. Son personas clave en todo el mundo que fueron puestas ahí por estos mismos seres que han estado décadas y décadas manipulándonos genéticamente para poder llegar a esa perfección y poder infiltrarse de esa forma. Suena muy complicado para unos seres que son sumamente superiores, pero también es una forma inteligente de, así como, por ejemplo, cuando se imponen figuras religiosas a culturas que no conocen de las religiones, las ponen en el mismo santuario. Sí, y es una manera pacífica de dominar. ¿Cómo se llama eso? Facilita la colonización, pues. Sin duda. Y lo hace de una manera, digo, sin necesidad de armamentos o necesidad. Sin violencia. Pues, exacto, es manipulación al final de cuentas. Y es que por ahí pues mencionan, ¿no? Es que si estos seres quisieran invadirnos ya lo hubieran hecho, ¿no? Porque son sumamente superiores en fuerza armamentista y todo. Pero es que no sabemos qué es lo que quieren ellos. Exacto, no tenemos ni idea de lo que quieren. Hace poco que grabamos un capítulo, no recuerdo cuál fue, que hablábamos un poquito de qué es lo que realmente ellos pues como quieren, ¿no? Imagínense ustedes que esta raza superior que ha estado trabajándonos tantos años, imagínate que su planeta o su lugar de origen pues haya desaparecido. ¿Y cómo harías la inserción a otro planeta poco a poco sin que los mismos del planeta se den cuenta y sin tampoco ser como demasiado violentos para tu especie tampoco? O sea, quizás la idea del hibridaje no sea para mejorar la especie, sino más bien para como asegurar una supervivencia de otra especie, que quizá ellos mismos se hicieron el mismo daño. ¿Qué pasaría si nosotros mismos somos estos seres también, ¿no? Porque por ahí hablan este tema de los viajes en el tiempo, de cómo estos seres grises, estos pleiadianos, somos nosotros mismos de otra dimensión, de otra línea temporal, que estamos autoayudándonos a nosotros para llegar a ese punto evolutivo. Es sumamente complejo también. Sí. Sin embargo, es como siempre decimos, ahí están las pirámides. O sea, es un misterio. Lo cierto es que la misma historia no se pone de acuerdo en fechas, en lugares y en estructuras para explicar ciertos misterios que todavía existen hasta el día de hoy. El hecho es que existen cosas que no tienen explicación antropológica, ni arquitectónica, ni arqueológica, ni de nada. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, es por esto que existe un David Jacobs y todo esto. Sí, respuestas alternativas a dudas que ni la ciencia responde. De hecho, fíjate, está este señor también que es un doctor, es el doctor Robert Ziffer. Este señor es un arqueólogo independiente. Este señor es un arqueólogo independiente, escritor y productor que ha ganado mucha notoriedad por promover este tipo de teorías tan controversiales sobre los orígenes del mismo ser humano. Él propone pues que estas razas antiguas y que el ADN y que todo esto ha sido vinculado con entidades que él llama los dioses antiguos. Como te digo, no estamos saliéndonos de la línea. Al final de cuentas esa es la tesis, pues eso es lo que se cree, ¿no? ¿Qué pasa? El vato dice que estos mitos antiguos de todo el mundo no son simples leyendas, sino que son relatos de codificación de eventos reales. Cree que hubo una raza en la antigüedad de seres entre comillas divinos, o bueno, o más avanzados nada más que nosotros, que manipuló el ADN humano en la prehistoria, previo al Homo sapiens, o sea, en la prehistoria, y que estos registros de estas intervenciones sobreviven
hoy en día como mitos de dioses creadores, leyendas, aberraciones de la naturaleza, ángeles caídos o maestros celestiales, ¿no? Por aquí no hay nada en donde perdernos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que él propone, pero ¿y con qué lo sostiene? Bueno, él habla de un linaje divino y de la sangre real. Hace cuenta que él dice que desde las historias de los faraones que decían descender de los mismos dioses, hasta las genealogías de los reyes medievales que afirmaban tener esta sangre celestial, la idea de que estas ciertas élites humanas son descendientes directos de seres superiores ha sido una constante en muchas culturas uh-huh. y en toda la historia, pues, ¿no? Claro. Esto de cuidar la sangre. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante? Si, como dijiste ahorita, el hecho de procrear entre familiares, entre hermanos, papá, hijos y así, pues es un riesgo para tu misma genética. ¿Cuál es la intención entonces de cuidar esto? Uh-huh. Él dice que estas élites preservan y preservaban y preservarán esta línea genética, porque esta sangre real que proviene desde muchísimas generaciones atrás, si tú te vas al principio, das con algún pariente que tuvo sangre divina. ¿Qué significa esto? Sangre de este hibridaje. Okay. Y que ese es el cuidado que se supone que tiene. Él habla de varias culturas, por ejemplo, el del antiguo Egipto, que los faraones decían ser hijos directos de Ra uh-huh. o descendientes de Horus. Esto ya lo habíamos platicado antes, pero en el antiguo Egipto los faraones, ellos no eran como el papa o el rey. No, el faraón era un descendiente directo de Dios. Claro. Por ende, el faraón era también un dios, era un semidios. Cosa extraña, ¿no? Porque dices tú, pues, más allá de tener como un orden jerárquico de poder y así, se habla de una descendencia divina, güey. Sí. Incluso la sangre divina. Sangre divina, y por eso todos estos cuidados para que dicho faraón ascendiera y el inframundo y todo eso, ¿no? En Mesopotamia, por ejemplo, la lista real sumeria menciona reyes que gobernaron durante miles de años antes del diluvio. Esto de la lista real sumeria es prediluviano, y se dice que estos eran los primeros reyes que eran mitad dioses y mitad humanos, y podemos verlo en la historia porque de hecho Dagón, uno de los primeros dioses que existen, este señor, bueno, este dios era un personaje que tenía mitad pescado y mitad humano, güey. Sí. Entonces se habla de que, bueno, sí es cierto, pues la imaginación, ¿no? O lo que se habla boca a boca entre las leyendas. Sin embargo, siguiendo un poquito esta tesis, se habla de que esos reyes uh-huh. pues no eran humanos. O sea, eran semidioses. Podrían ser los Nephilims, podrían ser, no sé, los hibridajes griegos. Dile como tú quieras, pero la esencia es la misma. Eran seres que eran que eran engendrados en parte humana y parte dioses. Ajá. Eso habla de la Mesopotamia. Y luego esto todavía se sigue muchísimo más contemporáneamente a los linajes de los merovingios, que son los de la Edad Media, pues, ¿no? Uh-huh. En el que he sabido que el hecho de que sean reyes y todo esto era porque vienen de un linaje altamente cuidado. Que sí es cierto que en esas fechas el matrimonio y los hijos entre personas poderosas era una moneda de cambio política. Claro. Sin embargo, era con los mismos. Ellos no se podían procrear con los plebeyos y todo eso. Ajá. No, porque cuidaban esta sangre real a pesar de los riesgos que esto conllevaba, güey. Sí. Y era justo por lo mismo que es considerar esta parte de la sangre. O sea, la pureza de la sangre. Como exacto. Si la sangre tuviese estas propiedades. Esas propiedades de pues hacerlos magníficos, hacerlos incluso pues de alguna manera afortunados por el universo de contener esa sangre. Y fíjate, este señor era doctor, como te dije, ¿no? Y habla del ADN directamente. O sea, habla de características genéticas entre la sangre real y los que no somos sangre real. Ajá. El Mike sí es sangre real, por ejemplo, pero nosotros no. Mira, por ejemplo, este señor dice que algunos linajes tienen ADN mitocondrial o secuencias de haplótipos que no concuerdan con ninguna rama moderna de Homo sapiens. O sea, sí hay cosas a nivel genético que distan
de los reyes a los no reyes, güey. Estos grupos serían remanentes de hibridaciones antiguas. Quizás con Nephilims, con los Anunnakis o incluso con razas interdimensionales, dice este señor. El ADN de los dioses estaría presente en proporciones pequeñas pero determinantes en estos linajes privilegiados. Algunos síntomas de este linaje divino, se dice según estas teorías, es que son altos, tienen una alta intuición o habilidades psíquicas. ¿Te acuerdas de esto de la antena, no? De la parapsicología y todo esto. Él menciona, no se dista mucho de lo que dice David Jacobs, güey, porque este señor cuando habla de hibridaje habla de propiedades extrasensoriales y todo esto, derivados al mismo hibridaje. Bueno, este señor Stifler también dice lo mismo. Dice, oye, los que tienen sangre real o los que tienen este linaje hibridado tienen ciertas habilidades, obviamente ni explotadas, ni desarrolladas, ni nada, pero las tienen, güey. Las tienen. Ellos, por ejemplo, tienen tolerancia genética a ciertas enfermedades también. Y habla de un grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo RH negativo, él dice, y los que tienen RH negativo, especialmente en Europa Occidental, es muy probable que desciendan de un linaje divino, güey. O sea, te fijas, el vato no nomás se fue a los escritos, el vato sí fue y bueno. Y buscó, pues. Y buscó, pues, ¿no? ¿Qué pasa? Estas personas, porque así como te lo digo yo, es fácil de determinarlo, ¿no? O sea, es fácil como de ubicar a quiénes y quiénes no. La historia, ¿cómo ha tratado a estas personas? ¿Han sido protegidos o han sido perseguidos? Lo cierto es que unos han sido perseguidos y otros han sido protegidos. Muchos relatos esotéricos sostienen que las élites secretas, las de alto mando, así, los que de verdad controlan el mundo, no las 13 familias ni las 12 familias, no, más arriba, se dice que estas élites pertenecen a este linaje directamente. Y sí, estoy hablando de Sara, estoy hablando del linaje de Cristo, porque evidentemente, pues Cristo, al ser un descendiente del rey David, también tiene ese linaje. Y obviamente estas élites que te digo son prediluvianas, o sea, todo este control es prediluviano. Entonces, claro que el seguimiento de la sangre divina, de este hibridaje que fue en la prehistoria, se ha perdurado pues hasta el día de hoy, al punto de que yo no creo que hayan dejado estas élites que ese linaje se cortara con Cristo. Entonces, si de verdad Cristo tuvo descendencia, si Sara existió y todo eso, esa leyenda del priorato de Sion y todo esto, si de verdad existe, yo creo que ha sido cuidado con sumo mimo, ¿sabes? O sea, no lo van a perder, pues. Han mantenido su poder a través de sociedades secretas, como los templarios, los rosacruces, ciertas ramas de la masonería, se dice, pues, ¿no? Porque te imaginas tú tener el conocimiento de personas que de verdad desciendan de... Así que tú tengas el registro de quién fue su tatarabuelo. No, pues obviamente, hoy en día hay muchas formas de saberlo, ¿no? Porque hay mucha tecnología, pero es muy curioso. Pero incluso así es difícil. O sea, y quién sabe si sea como muy fiel. El otro día cuando fue el rey Charles, así que me salieron ahí unos TikToks por ahí, ¿no? Que decía, el papá, la mamá del rey Charles, el abuelo, el tatarabuelo, el tatara, y me fui, eran como 50 imágenes de las descendencias, pues, de lo que es hoy en día la corona británica. Y dices tú, es que ese es un linaje cuidado, porque tú sabes exactamente quién fue el tatarabuelo. Nosotros no sabemos. Y es por eso que a nosotros, pues realmente nosotros no les importamos a esas élites porque no representamos esa parte. Pero digamos que todas estas personas que son contactadas, que son así personas completamente normales, así, y que son contactadas por X o Y razón, quizá una de esas razones es porque descienden de este linaje. Sin saber, pues. Sí, así sí. Podría ser una de las posibles. Es una teoría bien loca, güey. Fíjate que sí me hace como que en cierto punto el hecho de que siempre se mencione que estas familias o esta élite provenga de
de como esa conexión directa con estos seres, pues que son seres extraterrestres básicamente. O sea, que digo, que tengan conocimiento del máximo plan del mundo, me hace mucho sentido dentro de este concepto, ¿no? Que nos vamos yendo hacia la teoría más profunda, más deep de las conspiraciones. Pero definitivamente creería yo que si este plan está en marcha, hay quienes sí lo saben y deberían ser aquellos primeros que pues tienen el poder directo de la Tierra y que de alguna forma ellos saben que ese plan conviene también para ellos porque de alguna forma provienen del mismo lugar. Del mismo lugar. Son parte de lo mismo. Exacto. Exacto. Terminarían siendo parientes. Hay algo que de hecho hace mucho tiempo, hablamos en este podcast pero años, te estoy hablando. Que creo que se conecta muchísimo con un poco de lo que dice Willis y estos autores, ¿no? Que hablan de los Elohim y todo esto. Todo pasa en Francia el 13 de diciembre de 1973. Un señor llamado Claude, un periodista deportivo francés de 27 años. Qué random, sí. Conducía su automóvil a través de la región volcánica de Clermont-Ferrand. No sé si se diga así, porque no sé francés. Pero en los comentarios. En el centro de Francia. Aquel día sintió una fuerte necesidad de alejarse a meditar. Sin saber exactamente por qué, se desvió hacia el corazón de los volcanes de aquel lugar. O sea, fue llamado. Fue llamado por algo divino, por así decirlo, ¿no? Y terminó caminando hacia un área conocida como el cráter de Puy de las Olas. El clima en aquel momento era muy frío y realmente todo aquel lugar estaba totalmente desolado, no había nada, pero él recuerda aquel día así, pues un día que era especialmente helado y parecía como que nadie quería salir, nadie quería estar por esos rumbos, ¿no? Como todo estaba en silencio, no había nadie alrededor, él sintió como esta paz de la meditación y dijo, es perfecto, ¿no? Hasta que de repente algo empieza a zumbar sobre este periodista de deportes. Periodista de deportes, qué curioso. Algo que estaba en el aire, no sabía exactamente de dónde, pero estaba por ahí y empieza a zumbar. Y empezó a sentir así, incluso empezó a sentir en el pecho y de repente aquella clásica luz que en muchas historias hemos escuchado empezó a surgir en el cielo, empezó a acercarse hacia él. Claude se quedó paralizado cuando la vio y la luz descendió frente a él lentamente, suavemente, y era una nave en forma de campana, muy curiosa, con una base hexagonal. Una bimana. Un tipo bimana. Esta tenía un panel lateral que se abrió, así como estas puertillas de tss, ¿no? Sí, me la imaginé hasta con el humito, y de la nave salió un ser de baja estatura que medía cerca de 1,20 m, más o menos. Era de piel muy blanca, tenía ojos almendrados al tipo de gris, pero no era un gris, era un ser distinto. Tenía los ojos así grandes y oscuros como un gris, pero la diferencia es que tenía cabello. Tenía un cabello negro largo que lo hacía verse con un aspecto un poco más humanoide al que hemos escuchado en estos relatos. Dice que vestía también un traje que era de una sola pieza, que se reflejaba como que con la luz. No identificó exactamente qué color era, pero se reflejaba con la luz, como un tipo tornasol o plateado o algo así. Sí. Y dice que cuando lo ve, primero se asusta porque pensó que le iba a hacer daño, evidentemente. Se bajó de una nave extraña, un ser rarísimo, ¿no? Pero lo ve que no tiene armas, no tiene nada, no tiene ni bolsas en aquel trajecillo. Y bueno, como que rápidamente se le quita el miedo y se le queda viendo y como esperando que qué me va a decir, ¿no? Y en ese momento el ser empezó a hablar con una voz muy clara y empezó a hablar en francés, directamente en el idioma de Claude, y le dijo: no temas, hemos venido en paz y tú has sido elegido para transmitir un mensaje para la humanidad. Aquel periodista deportivo pues se queda, pues yo solo comunico deportes, ¿no? No comunico mensajes para la humanidad. Pero el ser
se identificó en aquel momento como uno de los miembros de los Elohim, seres que bíblicamente se conocían, pues, o sea, y Claudette no sabía el contexto, después supo que esto se mencionaba en la Biblia, pero no sabía que eran estos mismos seres. Ellos son básicamente en esta presentación que le da esta entidad humanoide, le dice: nosotros somos una civilización de científicos procedentes de otro planeta. Hace miles de años nosotros vinimos a la Tierra y creamos todas las formas de vida mediante ingeniería genética. Los humanos fueron diseñados a imagen y semejanza de los Elohim, quienes eran confundidos. Pues si no nos parecemos, ¿no? Le dijo el Claudette. Sí, no nos parecemos. Bueno, pero nosotros realmente en la antigüedad fuimos confundidos con los dioses, pero nosotros fuimos los verdaderos creadores de ustedes. Obviamente que todo lo que le estaba diciendo en ese momento pues parecía no tener sentido, pero a la vez dijo: pues estoy viendo algo increíble. Sí, o sea, frente a mí está una entidad extraterrestre hablándome en francés y no es nada de lo que yo había escuchado o visto antes, ¿no? Además de todo esto, le mencionó varias cosas interesantes en torno a aquellos grandes profetas históricos. Por ejemplo, le dijo que Moisés, Elías, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos fueron enviados por los Elohim, pero al momento de llegar a la tierra, todos ellos fueron corruptos por los hombres. A todos ellos se les desvió el mensaje original, y por esto mismo aquellos antiguos extraterrestres que crearon esa ingeniería genética pues fueron olvidados y reemplazados por dioses, básicamente. La Biblia, el Génesis y otros textos no son obras espirituales, es lo que le dice, sino son registros distorsionados de hechos reales de donde los Elohim creaban vida, castigaban, enseñaban y regresaban a las estrellas. La humanidad está en una encrucijada. Puede destruirse a sí misma o alcanzar el nivel de madurez científica y ética necesaria para la siguiente evolución. Eso fue lo que le dijo. Antes de despedirse de Claudette, le dejó una serie de instrucciones. Él tenía que escribir un libro donde contuviera todo lo que esta entidad le iba a dictar palabra por palabra, y debía formar un movimiento que impactara en la humanidad de manera suficiente para cambiar el rumbo de la historia, porque el mensaje tenía que retomarse, y eventualmente él tendría que construir una embajada para recibir a los Elohim cuando estuvieran listos. La nave despegó en aquel momento, dejando solo una marca suave en el suelo volcánico de aquel lugar. Claudette en aquel momento cambió su nombre, y ahora su nombre era Rael. Y es ahí cuando formó el movimiento raeliano. Una cosa que seguramente muchos de ustedes han escuchado, y tal vez la historia no la conocen porque no es una historia tal vez no muy comercial, ¿no? Pero sí es una cosa curiosa, porque a raíz de esto hubo varias investigaciones, ¿no? O sea, hubo personas que se metieron a este movimiento y lo catalogaron como una secta. Pero hay quienes dicen que tal vez esto no sea simplemente una secta, sino tal vez algo que esté queriendo dar con respuestas de seres originalmente creadores. Que tal vez todo esto no se trate de un circo mediático, como en muchos casos. Y de hecho, es que no se ayudan, güey. No se ayudan porque Rael es un personaje sumamente excéntrico. Él forma básicamente harems. O sea, él tiene un nivel poliamoroso. El movimiento raeliano también, además de ser un movimiento, básicamente una religión, porque ya se convirtió en una religión. ¿Sí es religión? Es una religión. Qué bueno por Rael. Sí, pero al final de cuentas, o sea, es curioso. Es que es cierto que esa historia la tocamos hace 5 años. Sí, güey. Hace muchos años. Y la tocamos de la peor manera posible. O sea, obviamente era por la superficie, las imágenes que hay. Es que vean las imágenes. O sea, es una locura. Aquí vamos a estar poniendo algunas cosas de ese festival de música electrónica. Y de hecho, o sea, digamos que el movimiento es liberal. O sea, es sumamente liberal en el sentido de la sensualidad y la sexualidad como tal. Se permiten en muchos casos, pues, el libertinaje como tal, o sea, en el ámbito sexual. Y también se permite la homosexualidad, se permite incluso en algunos casos, como en el de Rael, que él siendo el líder supremo de todos, el mensajero, el profeta original, a él se le permite tener varias mujeres, que son sus ángeles originales, ¿no?
Es que sí, o sea, eso no le dijo el... Eso no se lo dijo. Eso no se lo dijo. No, o sea, de hecho, justamente qué interesante, fíjate que hayamos... Bueno, más bien que tú hayas contado la historia desde el ángulo de la historia, como pasó, porque lo que dice este ser a Rael, bueno, tiene razón. Y es básicamente todo lo que hemos estado hablando en este capítulo, ¿no? Así es. Es una mala interpretación, es algo que las personas le dieron este peso y que vaya hace el Rael, vaya hace lo mismo, güey. Sí. Y de hecho, o sea, esto yo creo que de cierta forma puede tener un poco más de sentido cuando sabemos que el movimiento raeliano ha promovido muchísimo un tema de la ingeniería genética. O sea, ellos tienen laboratorios de estudio de ingeniería genética, tienen laboratorios de estudio de clonación. Uh-huh. O sea, ellos se han jactado incluso de realizar la primera clonación humana, cosa que no está confirmada, pero dicen ellos que sí la hicieron. ¿Tienen una embajada? Está en desarrollo una embajada también que dicen que va a ser muy imponente y va a ser muy, muy impactante visualmente, porque es ahí donde van a aterrizar las naves extraterrestres de los Elohim cuando lleguen. Promueven muchísimo algunas cuestiones. Por ejemplo, tienen un día que es el Free Nipple, que también ellos son los promotores principales del día del Free Nipple. O sea, ese tipo de cosas extrañas y excéntricas son lo que le han quitado como de cierta forma la credibilidad de este señor. Sí. lamentablemente han salido algunos documentales, incluso si no me equivoco, no sé si en Discovery, uno de estos, que desde la óptica sectaria, ¿no? Desde la óptica, exacto, se infiltran periodistas a este lugar y se dan cuenta de las prácticas y que pues obviamente si hay manipulación, pues hay tema de poder y son personas, al final de cuentas se corrompen, y cuando tienen el poder de literalmente manejar y moldear a las personas como quieran, todos se vuelven locos. Uh-huh. Es difícil que alguien realmente lleve a la humanidad hacia un buen punto cuando tiene tanto poder. Uh-huh. Es demasiada la manipulación, pero creo que hay algo interesante dentro de todo ese concepto. O sea, sí creo que el movimiento raeliano tiene un trasfondo muy bueno, pero con un enfoque muy malo. Fíjate que a mí a veces pienso yo, ¿no? Por ejemplo, esos movimientos como el raeliano y así, y de cómo lo estamos viviendo hoy en día. Hoy en día es muy fácil criticarlo, verlo y decir está loco. Y la contraparte de las víctimas que hablan de las prácticas que se hacen dentro de la organización y pues de poder y de todo. Yo digo, a ver, si esto es real, si estos seres fueron y le dijeron a este señor, oye, pues te estamos escogiendo a ti como mensajero y todo esto, ¿sería pensar que se equivocaron? ¿O sería pensar que a lo mejor en unos 2000 años va a haber que el raeliano va a ser la religión, ¿no? Dominante y todo eso? ¿Cómo habrán sido los días de Jesús también? Cuando anduvo allá en Jerusalén y con su séquito de personas. O sea, recuerden que a Jesús lo crucificaron, o sea, no lo querían. Uh-huh. Era un revoltoso. Sí, un falso profeta que andaba y traía hombres y mujeres con él y todo, o sea, recuerden. Sí. ¿Quién sabe cómo pase? Pero fíjate, ¿qué te parece si para terminar hablamos de un tema muy interesante? Okay. Más bien de un personaje también, que él, sobre todo, digo, tocando el tema filosófico del ADN y todo esto, hay un señor que se ha especializado en intentar encontrar estas muestras o estos vestigios de este linaje, ¿no? Sí. Obviamente él cree también en esta teoría de los Nephilims, que son los híbridos caídos, de todo esto. Y él se ha enfocado en investigar y tratar de recabar un ADN remanente de estos Nephilims. Tratar de demostrar como su existencia y todo esto, ¿no? Y estoy hablando de un señor que es L.A. Marzulli. Uh-huh. Por ahí estábamos hablando antes de empezar a grabar de lo que ha hecho este señor. Polémico también, porque de entrada él se autoproclama teológico. No tiene una formación como Paul Willis, que duró 30 años siendo eclesiástico. No tiene realmente una
una formación teológica, pero él dice que ha leído la Biblia muchas veces. ¿No? Que tiene todo este estudio. Ajá, y sí es cierto, pues puede ser. Claro. Es autor, es conferencista y esa parte también documentalista. Pero sobre todo, la tesis que él plantea es esta precisamente, la de los néfilis como los híbridos caídos. Y como parte como de prueba más fehaciente que tiene o que más demuestra, son estos cráneos de Paracas. Uh-huh. ¿Qué tienes de esta información, por ejemplo? Pues mira, hay algo que realmente mucha gente no sabe de este señor, y es que este hallazgo, o sea, en realidad sí fue como una, ¿cómo decirlo? Como una coincidencia o un acierto no esperado. Un happy accident. Sí. Bueno, esto pasa en Paracas, Perú. Uh-huh. Pues en una investigación donde estaba involucrado Marzulli, unos arqueólogos que estaban trabajando en colaboración encontraron más de 300 cráneos alargados. Es impresionante. Que datan aproximadamente de 3,000 años atrás. Si bien algunos dicen que puede ser como un cráneo artificial, un cráneo modificado de manera artificial, que hay prácticas como antiguas de tribus. Sí, que eran como estéticas. Exacto. Marzulli propone que estos detalles no encajan en su totalidad en este caso. ¿Por qué? Él dice que la capacidad craneal era hasta un 25% mayor que la de un cráneo humano estándar. Las suturaciones craneales, eran distintas. ¿Qué es esto del tema de las tres hemisferios, que cuando eres bebé y todo cómo eso, está, ¿no? Cómo está, digamos que las costuras del cráneo, sí, básicamente. Sí. Algunos cráneos pesaban más de lo normal, lo que sugiere que era otra composición ósea, o sea, no que fuese modificada, sino que literalmente era otra forma de cabeza, otra forma de cráneo totalmente. Sí, porque fíjate que han habido estas investigaciones, y yo esto lo vi en un programa por ahí en el Discovery y todo eso, ¿no? En esos tiempos, que hablaban de que esto era así como, por ejemplo, ¿te acuerdas tú de las dinastías chinas que se hacían los piecitos chiquitos? Uh-huh. Que deformaban a tal punto los pies por estética, por vanidad. Se hablaba de que estos cráneos eran así también por lo mismo, que era un símbolo como de estatus, claro, y todo esto, como las personas que se ponen estos anillos. Los aros y decían que el cuello. El cuello, y que es más largo así. Decían que estos cráneos eran producto de que cuando eran bebés les amarraban como una toalla así. Sí. Lo apretaban para que les quedara así, y ya cuando eran adultos, pues ya se les quedaba así el cerebro. El cráneo más bien. Hace un tiempo mencionamos aquí en uno de los programas que hubo un hallazgo en la región de donde somos nosotros, que es Sonora, en el estado de Sonora, en México, donde se encontraron unos cráneos también alargados. Ah, sí, que cierto. también, o sea, no coinciden con las antiguas culturas o las tribus, las etnias que aquí tienen sus prácticas y todo. No hay una coincidencia o una relación con ese tipo de prácticas. Exacto, eso es lo extraño. No que sea extraterrestre, no, si eran humanos, sí. Pero sí estaba como extraño, era como un opart aquí en Sonora, porque todavía como que lo están investigando. No sé si ya llegaron a una conclusión, pero siempre que encuentran este tipo de cráneos es como se genera mucha controversia. Pues es que luego llegan los círculos ufológicos y todo esto, y que empiezan a deformar la información. Que los tocan y reciben visiones, ¿no? Sí, hay un montón de cosas. Bueno, luego dice que aparte de todo esto, se detectó que el ADN mitocondrial... es que por eso lo dije, porque, ojo, lo que está diciendo Menu no es de un cráneo normal. No. O sea, existe la práctica de lo del alargamiento de cráneo. ¿De cráneos? Pero las características que salieron de estos de Paracas son distintas. Sí. Dice que tenían mutaciones no registradas en ninguna base genética humana conocida. Algunos linajes genéticos no coinciden con pueblos americanos ni con poblaciones africanas, europeas. Eso está raro. O asiáticas. Eso está raro, porque se encuentran en el Perú. Uh-huh. Y tienen tienen como algunas características, algunos resultados de ascendencias europeas, güey. Sí. No tiene nada que ver Europa con Perú, güey. No, a menos que, pues sí, en algún punto histórico hubo una conexión. También un genetista afirmó que los resultados no tienen sentido dentro de la evolución tradicional, pues que se ha registrado pues, en los humanos, ¿no? Ajá. Aunque, bueno, la comunidad científica en su mayoría ignoró o rechazó los hallazgos sin un análisis, digamos que profundo de estos cráneos. Algunos críticos dijeron que podría tratarse de contaminación o errores metodológicos
en la investigación, el por qué arrojó este tipo de datos tan peculiares. Marzulli dice claramente: la ciencia oficial no quiere aceptar estos datos, no porque no sean reales, sino porque derrumban todo el paradigma sobre nuestros orígenes. Claro, la verdad no teme ser investigada. Sí. Güey. Lo curioso es que este sí es un hallazgo arqueológico, o sea, es la parte interesante, que se tiene el registro y los datos de que esto sí está. Y sí, hay poca información en torno o el por qué no se ha indagado más en el tema. Tal vez sí sea tan simple como pensar, bueno, es que las tribus allá... Sí, es que eso es lo que se determinó. Pues. La ¿sí? ciencia común dice las tribus de esos años usaban esto como forma de estética o de mostrar pues, jerarquía social. La parte curiosa es que muchas veces esas mismas tribus son las que hacen como que alusión a que ellos mismos sí fueron alterados. Hay un señor, por ejemplo, que él vivió en Sudáfrica, nació en 1921, se llama Credo Mutwa. Se llamaba, yo creo, ¿no? Se llamaba Credo Mutwa. Sí, o sea, sí, pues, ya no está vivo. Pero él fue el último Sanusi Zulu, que es una figura espiritual y cultural que es de las, digamos que de las que preserva las tradiciones más antiguas de África. O sea, estamos hablando de que fue el último de estos chamanes que existieron. Él fue el último. Él fue una de las personas que transmitió conocimiento al mundo occidental de una manera muy interesante. Un personaje que conocemos muy bien aquí, a lo mejor no es tan querido por muchos. Nosotros, por nosotros. No nos gusta mucho a veces como que el cómo torna las investigaciones. Pero bueno, es una persona que ha estudiado los temas de este tipo. Y tuvo acceso sobre todo a este señor. Claro, y es una persona que tiene sus cosas que respetarle, por supuesto. Es David Icke. David Icke es un personaje muy polémico porque pues él ha sido de los principales divulgadores de los temas que van de las conspiraciones más profundas y más locas, sí, locas. En este caso fue muy interesante porque realmente a través de diversas entrevistas con Credo Mutwa consiguió datos interesantes. Credo recordó cosas que nadie decía ya, como que ya nadie hablaba. Decía que muchos ya no les gustaba mencionar o hablar de estos temas. En una tipo mezcla como del mito, de la historia oral y la visión como espiritual, Mutwa reveló una versión muy, muy distinta de los supuestos orígenes de la humanidad según las tradiciones orales de estas regiones de África. Él dijo: nosotros no fuimos creados como somos ahora, fuimos modificados, fuimos hechos nuevamente, y lo hicieron seres que no eran de este mundo. Los Chitaru para Mutwa eran los verdaderos dioses que descendieron del cielo. No eran seres meramente benevolentes. Los Chitaru, que en el idioma bantu significa los dictadores, eran aquellos que bajaron en aquella antigüedad y de alguna manera modificaron a aquellos primeros pues seres que existían en la tierra, que eran pues como humanos, ¿no? Aquellos seres eran seres que tenían una característica como un tipo de reptil, así lo menciona. Eran altos, eran con una piel escamosa, se rían en sus dos patas, tenían ojos muy brillantes y mucha sabiduría. Eran sumamente sabios, pero también eran crueles, eran dictadores. Ellos llegaron en algo que en aquella antigüedad se les vio como las vasijas de fuego, que obviamente hoy en día las podemos interpretar como pues, naves, ¿no? O algo, o algún tipo de cápsula, o no sé. Se presentaron como dioses de las antiguas tribus humanas, y así fue como ellos mismos dominaron en aquella antigüedad. Vinieron a tomar el control de nuestra conciencia y nuestra biología, así lo dijo Credo Mutwa. Antes los Chitaru y los humanos eran antes de los Chitaru, los seres humanos eran seres luminosos, eran seres que de alguna manera tenían poderes mentales, visión astral y conexión mucho más directa con el universo. Mutwa afirma que los Chitaru intervinieron en el ADN humano, desactivando partes que nos daban esta percepción superior. ¡Ah, la madre, güey! Y de alguna manera reforzaron la obediencia a la autoridad
la sumisión emocional, el miedo, cosas que hoy en día siguen siendo pues estas limitantes o bloqueos espirituales que tenemos. Y así el ser humano pasó de ser un guardián de la tierra o un ser pues directamente conectado con aquella energía cósmica o divina, a ser un ser temeroso, servil, que incluso se autodestruye también a sí mismo. La historia del Edén para Mutwa no es solo un mito, sino un evento real de control genético y cultural. Esto es una reinterpretación de Icke. De la metáfora de la serpiente. Exacto. Y el fruto prohibido y todo. Y como este señor, creo Mutwa fue una persona que directamente era un líder espiritual, tenía acceso a relatos que fueron transmitidos durante miles de años de tradiciones orales, con diversas lenguas de aquellas regiones como la Zulu, la Tsawana, la Soto, que hablaban de mujeres humanas que daban a luz a hijos de los dioses, niños que nacían con ojos de serpiente, reyes que bebían sangre para mantener su vínculo con los Chitaru, ritos de iniciación para activar la memoria genética reprimida. Todo esto incluso hablaba de ciudades subterráneas, ciudades que conectaban a aquellos antiguos con aquellos que vivían por debajo de nosotros, que hoy conocemos o conectamos con entidades intraterrestres o ultraterrestres incluso, ¿no? Seres espirituales que se conectan con la tierra, que están por ahí. Mutwa no era un nombre que buscaba fama, cabe aclarar. De hecho, no la tuvo, propiamente así como David Icke la tiene. Fue marginado, fue perseguido, fue incluso ridiculizado por muchos y fuera de su país. Algunos lo acusaron incluso de locura, pero otros como David Icke lo encontraron como una fuente de sabiduría. Icke lo entrevistó en numerosas ocasiones y lo describió como una de las mentes más brillantes que ha conocido y uno de los más valientes en hablar sobre estos temas que las antiguas tribus no se atreven a hablar. Wow, güey. Pinche David Icke, güey. Tiene lo suyo, pero lo que no va a tener es un capítulo de misiones, porque, no sé. Bueno, pero sí, es lo que dijo el dijo, chamán, no lo que dice David Icke. Exacto. Bueno, está el canal de comunicación, pero ajá, pues en esencia esto está en todas partes, la información está en todas partes, en muchas etapas históricas, y creo que queda en cada quien realmente pues interpretar estas antiguas escrituras o estas antiguas historias o tradiciones orales como nosotros querramos, ¿no? Pero yo creo que hay algo más allá de la teoría evolutiva. A mí me gustaría pedirle a la gente que comente en este capítulo después de haberlo escuchado, ya este punto, ¿no? Y que nos pongan si después de lo escuchado en realidad resulta tan difícil de creer. En realidad, porque ahí está, ¿no? Está. O sea, es como muy sencillo. Es muy lógico, porque ¿cuál es la otra alternativa? Pues no creo yo que haya una alternativa. O sea, las pruebas ahí están, los estudios ahí están. Bueno, díganos ustedes. Díganos ustedes. Pero bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Esperemos lo hayan disfrutado, se hayan llevado algo, incluso no es que se tenga que creer todo lo que se dice por ahí en estos estudios o en estas teorías tan locas, pero es parte importante para empezarse a hacer mejores preguntas. Esto es lo que siempre decimos. Nadie es experto en estos temas. Hay quienes sí se autoproclaman expertos, pero... Oye, y bien suertudos, porque aquí en los comentarios están, ¿eh? Sí. Aquí están los más expertos del mundo. Así es. Pero díganos ustedes qué piensan y muchísimas gracias. Si eres nuevo, si eres nueva, pues suscríbete a este canal, te invitamos. Deja tu like en este episodio. Nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y el buen Mike que estuvo atrás en los controles, como MyGal99 en Instagram, y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Eso nos encargamos mucho, ¿no? Así es. Muchísimas gracias y ahora sí nos vemos en el próximo video. Bye.